¿Cuál es la posición? Gracias por continuar con nosotros, gracias por preferirnos. Ya estamos en el café de Diario 55. Domingo de la Cruz, el hermano, es nuestro invitado de hoy en este conversatorio que tenemos cada mañana. Como decía en el bloque anterior, por lo regular, nunca le doy seguimiento al tema de los invitados para no tener el prejuicio de saber quién viene, sino como es un conversatorio, trato de mantenerme a la distancia para que las cosas sean más fluidas. Y mi corbata es por Navidad, pero qué bueno que es verde, porque aquí está el hermano con su bufanda verde también en el día de hoy. Hermano, feliz Navidad y bienvenido al café. Hermano, buenos días. Gracias, queridos hermanos, por darnos la oportunidad. Gracias a los amigos y amigas que nos tienen ahí en sus pantallas para que dialoguemos, reflexionemos sobre los últimos acontecimientos, tanto verde como el país, ¿verdad? Sí. Porque de eso se trata. Por ejemplo, ahora mismo, el pasado domingo nosotros hicimos una gran asamblea nacional donde revisamos una serie de asuntos referidos tanto al proceso electoral como postelectoral. Y en consecuencia, pues tenemos un pliego de decisiones que de alguna manera también podríamos reflexionar referido a eso. En especial lo que más nos preocupa, que es el escenario político electoral y las perspectivas más inmediatas que presenta este acontecimiento. Decimos esto porque como resultado de las alianzas tenemos un conjunto de entrelazamientos entre donde encontramos corruptos y no corruptos, aparente, ¿verdad? Personas que ayer lo teníamos en la acera del frente y están de este lado, entonces eso como que nos crea algún nivel de perturbación, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas es de la que ejercitamos como reflexión y con la que queremos compartir con ustedes y los amigos y amigas televidentes. Con las lluvias, hermano, el verde resplandece. Eso, de eso se trata. Eso se trata. De eso se trata. Mira, entre las cosas que... Antes de seguir, Domingo, por ejemplo, pasó el proceso y todo, y usted ha hecho de su estilo, de como dirían los muchachos, de su propio piquete, del flow suyo, 24/7 con su bufanda. ¿Por qué? Porque es una manera de enviar el mensaje de que el proceso, el movimiento Marcha Verde es una realidad en la cotidianidad del pueblo dominicano. Y en consecuencia no es un problema de modismo, no es un problema circunstancial, no es un problema de coyuntura. Es una decisión que como voluntad ciudadana tenemos que persistir. En tanto, todavía está pendiente el grueso de demanda de Marcha Verde. Entonces, en esa perspectiva es que insistimos reiterando el mensaje: Marcha Verde vive, porque vive el espíritu de la necesidad de un urgente adesentamiento en la sociedad dominicana, que en el fondo es lo que plantea Marcha Verde. Y cuando usted sale a la calle, hermano, sin la bufanda, ¿eso no siente que le falta algo? Sí, no se siente como un Superman sin capa. Es imposible. Sí. Es imposible. Yo voy al Centro León, que a veces no me gusta por razones de... Sí. No, yo me la llevo en los bolsillos y me la pongo porque no puedo. Igual que estaría. Hermano, hemos visto eso, cómo se han ido buscando como intersecciones, desvíos, ahora mandan a otro tribunal el caso de Brecht, y cuando uno pasa un balance, wow, cuánto marchar, cuánto caminar, y al final uno entiende que ¿cuál será el destino de eso? Si todos los días llevan a un proceso y ahora se va a quedar uno allá en la Suprema y otros van al Tribunal Ordinario. El balance final de este tema, que fue lo que parió este colectivo de Marcha Verde, buscando el fin de la impunidad y que los corruptos fueran a la cárcel. Obsérvese que la telenovela esta de los imputados o los encartados, como se dice ahora, nosotros no le hemos dado ninguna importancia en términos de seguimiento, porque sabemos que son un show montado con la intención de frenar el movimiento y decimos, bueno, ya estamos en ejercicios. Sabemos que eso no va a llegar a ninguna parte, porque hasta que no tengamos una justicia independiente
que asuma responsabilidad de Estado e institucionalidad, no es posible procesar a eso ni a ningún otro, porque forman parte de la estructura, porque forman parte del gobierno, que es quien tiene la máxima, del gobierno del Estado, porque el problema es que tenemos un Estado que ha sido asaltado por un grupo de personas vinculada directamente con la jornada de corrupción que tenemos por más de 20 años. Entonces no hay manera de que el que esté arriba admita ser procesado de la manera que debe ser. Entonces en ese orden no le hemos dado tanta significación a eso. Con relación a qué va a ocurrir a partir de este proceso de movilidad social que hemos realizado ya 3 años, vamos a cumplir ahora el 26 de enero. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, mira, hay un elemento intangible que ha aportado el proceso y que hay personas que todavía cuestionan esa parte, y es haber contribuido a que la población dominicana entienda, valore e incluso establezca como percepción qué significa la corrupción para el avance de una sociedad o no. Y en esa tesitura nosotros hemos logrado colocar el elemento corrupción en las primeras preocupaciones nacionales, que recuerden que en el 2016 estaba en los últimos lugares en términos de preocupación. El otro elemento es que provocar que, por ejemplo, en este proceso electoral, los ejes, corrupción e impunidad, están en los primeros lugares de preocupación y de propuesta. Y el que no se sitúa en esa perspectiva carece de visión y de actualidad en términos de lo que ya ha generado el comportamiento de la gente. Y el tercer elemento es, que es lo más importante, la disposición que siguen demostrando los diferentes sectores de la vida nacional acerca de que hasta que el flagelo, corrupción e impunidad, no desaparezca, no hay posibilidad de lograr la institucionalidad del país. ¿No es esto, y yo lo decía antes de empezar la entrevista, un enunciado, y lo ponía en el caso de Punta Catalina y en el caso de Bartolo Colón? Yo me comprometo con la gente, firmo un contrato y un juez me condena y yo digo que no y que me niego a cumplir lo que dicen las normas, con lo que yo pacté. ¿Qué hacemos con la cultura? Que sí hemos logrado colocar el término, pero en el fondo no vemos absolutamente nada. Aquí se viola todo, presupuesto participativo, aquí se viola la sentencia, aquí se viola todo. Y sí hemos logrado, Domingo, poner el tema. Se ha hecho muchas cosas, pero al final el esquema que nosotros tenemos no nos permite tener resultados. Recordemos que los grandes saltos sociales, las grandes movilidades hacia los cambios, se generan en la medida en que los pueblos se empoderan de temas. Cuando los pueblos hacen suyo un determinado elemento de reivindicación, ya sea por circunstancias o por hechos históricos, entonces cuando se producen los cambios. En el caso específicamente de nosotros, hasta que no hayamos logrado que el colectivo asuma como urgente la transformación a partir de eliminar las escorias sociales que tenemos en el medio, el cambio no se produce. Entonces, en esa tesitura, entendemos nosotros, por ejemplo, frente a esta realidad, que es posible que ya eso comience a verse parcialmente en este proceso electoral. Cuando digo parcial es porque no va a haber un cambio brusco por razones diversas. Eso pueblo muy conservador. Es un elemento obvio, ¿verdad? Pero el hecho de que la gente comience a identificar y a valorar y a excluir a los corruptos candidatos, ya eso suma. El hecho de que en las calles, como se está ocurriendo, y es nuestro operativo a partir de enero, comencemos el proceso de rechazo en los espacios públicos a los corruptos, eso suma. En la medida en que la gente de alguna manera hace suyo en el barrio, encender vela, toda una serie de situaciones de rechazo y de repudio a la corrupción y lo vincule a sus urgentes necesidades, eso suma. Entonces va a llegar el momento, que no está lejos, en que esa sumatoria haga posible la explosión que necesitamos para generar el tipo de cambio
serio que demanda la realidad Y no de cara, sino de verdad, en los cimientos de la sociedad y del país. Ahí está Xiomara, que vino a traernos un poco de café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, el mejor café que se produce en República Dominicana, Café Santo Domingo. Hermano, ¿y cómo identificamos a los corruptos sin tener favoritos? Eso, importante. De que sean todos juzgados con la misma vara. Con la misma vara verde. Eso. Dice Frederick que esa respuesta usted no la va a dar después de la pausa, porque tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Publicidad, y ya volvemos con Domingo de la Cruz de Marcha Verde, y que también es un activista social de mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo no le estoy calculando la edad, dos o 3 días. 2 o 3 días. Publicidad, y ya volvemos. Del colectivo Marcha Verde nos visita en este diario del café de Diario 55 el hermano Domingo de la Cruz. Con él conversamos sobre temas interesantes que tienen que ver con la política y la misma vida social del dominicano. Hacía la pregunta, hermano Domingo de la Cruz, en torno a favoritos, en torno a este tema de la corrupción, cómo identificar. El pueblo, la población, muchas veces pues se expresa y lo ha hecho en diferentes escenarios. Hemos visto en estadios de béisbol, donde van algunos que ya la visita la han reducido por completo, porque se encuentran con una reacción de un público que está en ese momento y lo ve, lo identifica y entiende que realmente es una persona la cual hay que pues identificar como tal. ¿Cómo podríamos nosotros ser justos en esto? Lo primero es que eso fue una de las decisiones más importantes que tuvimos el pasado domingo. Marcha Verde no tiene corruptos favoritos, ni corruptas favoritas. Nosotros vamos a denunciar, vamos a evidenciar persistentemente a los corruptos de todos los partidos que hayan en el proceso electoral. A los funcionarios de cualquier partido que todavía esté al frente de funciones específicas públicas y que sobre él pese responsabilidad de acciones ilícitas. ¿Por qué? Porque el problema del flagelo de la corrupción, que no es un problema, y es bueno insistir en esto, no es un problema de hoy, es un problema que venimos arrastrando del siglo XIX, con el establecimiento de la Segunda República. Ahí comenzó toda esa acción de ir al poder para hacer del poder una alcancía a donde puedo acudir y coger lo que me dé la gana y cuando me da la gana. Eso desarrollaron, y todos lo sabemos, tanto Santana como Báez y sus seguidores, y desde ahí esa cadena se ha mantenido. De igual manera se ha mantenido el borrón y cuenta nueva, porque el gobierno anterior, que robó hasta más no poder, el nuevo gobierno que sube con la intención perversa de robar también, le permite al anterior que siga impunemente. Por eso es que decimos que la corrupción y la impunidad son dos caras de una misma moneda, que hay que igualmente combatirla. Entonces, referido específicamente a lo corrupto, nosotros entendemos que hay que identificar, hay que evidenciar con argumentos y con evidencias sustentadas a esos corruptos para que pasen al proceso judicial una vez desarrollada la investigación y comprobación correspondiente, y en consecuencia paguen y devuelvan lo robado. Por ejemplo, un corrupto como el presidente de la Cámara de Diputados, y decimos esto porque él no ha podido demostrar cómo, siendo un profesor, un profesorcito, que no ha tenido otra responsabilidad pública que no sea la de impartir docencia, y después ser presidente, diputado, exhiba en menos de 10 años 3.000 millones de pesos. Pero hay otro caso peor, que se no ha dado una hora de clase nunca, era cajero. Era eso. En un establecimiento que pagan 10.000 pesos. Entonces,
Eso hay que decírselo a uno, hay que demostrarlo. Y si él no tiene manera de demostrar la fuente de esos ingresos honradamente, algún día tendremos un premio Nobel de Economía, porque aquí hay mucha gente que... Porque está bien, Jesucristo tenía poderes divinos que multiplicaba panes y peces. Pero aquí hay gente que andaban, nos dicen por Moca, por ahí, andaban en motorcito Honda 70 y andan en helicóptero y cosas. Pero aquí mismo en Santiago tenemos el caso de Abel. Abel, que ya conocemos la historia del origen humilde. ¿Cómo es que Abel hoy es un millonario que no podemos ubicar exactamente el monto de su fortuna? Por el solo hecho de haber pasado por la Cámara de Diputados, cuando sabemos que fue un empleado de tercera categoría en el sector privado y se enganchó a la política, salió electo mediante situaciones que todavía deben seguirse revisando, que los historiadores deberán documentar, y hoy es un potentado. Y como eso, otros tantos que tienen que explicarle al país. Entonces, en esa dirección debemos analizar la situación y debemos perseguir, porque Miguel Vargas Maldonado tiene que explicarle a este país la fortuna que ha acumulado y la manera como ha desarrollado ese proceso de acumulación de riqueza. ¿Qué ingeniero? Pero espérate, ¿qué pasa ahí? ¿Y cómo es la posible? ¿Y cómo es posible que aparezcan compras no transparentadas? ¿Cómo es posible que al Estado se le compre y al Estado se le venda? Esas situaciones que hay que explicarla. Para solo citar casos como estos que requieren entonces el debido proceso de investigación. Por eso no tenemos corrupto preferido, ni apoyamos bajo ninguna circunstancia que sigamos con la política irresponsable de borrón y cuenta nueva. El que salga electo, quien sea en estas elecciones en términos presidencial, va a tener que hilar fino. Ni de funcionarios en la actualidad y aquellos que pasaron por el Estado, que hoy algunos incluso conviven con Marcha Verde. Así es, se han escudado, pero nosotros no tenemos compromiso con nadie. Y el que haya cometido errores de delinquir, de hurtar los que nos corresponde a nosotros, tendrá que pasar el proceso judicial. Reitero, no tenemos favoritos. Sea quien sea que haya cometido ilícito, debe ser procesado. Dice el pueblo, vaca sagrada. Vaca sagrada. Pero a nosotros nos preocupa mucho el borrón y cuenta nueva, porque pareciera ser que con la mezcla que hay de corruptos y no corruptos en las alianzas, digamos que, un ejemplo hipotético, no necesariamente una realidad, Luis Abinader sale electo presidente de la República. Con los acuerdos, los pactos que ha establecido Luis Abinader, hay posibilidad de que él pueda cumplir con el concepto que él ha publicado, ha dicho, se ha comprometido a combatir la corrupción y la impunidad, a acabar con la corrupción y la impunidad, e incluso está consignado en su proyecto de programa de gobierno. Hay posibilidad que con esos acuerdos pueda cumplir perfectamente eso. Bueno, sobre eso nosotros mantenemos vigilia. Y por eso decimos, Marcha Verde estará en la calle. Las elecciones son el 17 de mayo, ¿verdad? Sí. Bueno, el 18 nosotros estamos en la calle ya, vigilando. Porque Marcha Verde, reitero, es la decisión, la voluntad de un sector amplio de la población que requiere, le urge al país como propuesta que la institucionalidad se imponga, que demos ya el salto, el paso que necesitamos para que el país pueda prosperar con niveles de equidad, con niveles de responsabilidad cívica, con niveles de Estado. Y en ese orden de ideas, las movilizaciones seguirán, porque no aceptaremos borrón y cuenta nueva, no aceptaremos que haya exclusión en el proceso de investigación. Demandamos una justicia independiente para asegurar que los procesos investigativos se puedan hacer
Exigimos que el Procurador General de la República no sea un muchacho demandado del Poder Ejecutivo. Y que en consecuencia actúe en función de la responsabilidad que la Constitución y la misma ley orgánica del ministerio establece para eso. Y en esa dirección actuaremos desde ya, porque si algo debemos estar claro es que ya la decisión está tomada por el pueblo dominicano. Tenemos que cambiar. ¿Cuándo vamos a ver a Marcha Verde enfocado más en el antro de corrupción más grande que tenemos en este país, que son los ayuntamientos? Ahí no hay controles y todo se apega de que mira que la ley no tiene, como la ley no tiene reglamento, está bien que sí, como digo una cosa, digo la otra, porque si hay un órgano donde las cosas están claras y definidas son en los ayuntamientos, pero ahí se dan unos elementos de corrupción. ¿Cuándo vamos a descentralizar nosotros también a Marcha Verde y decir, no, espérate, la ley dice que es un 40% por obras y que el presupuesto participativo hay que aplicarlo? ¿Cuándo vamos a ver eso? Mira, en el espacio pequeño, porque si nosotros mucho con relación al territorio estamos claros. Quizá los elementos de corrupción micro, para ponerle algún término, ¿verdad? Más recurrente, se da en el territorio, en el municipio, en el distrito municipal. En esa dirección nosotros creemos que hay que corregir, primero hay que corregir un elemento puntual, que es la ley 176-07, que es la que rige a los ayuntamientos. Esa ley, que es un avance con relación a lo que era la 355 y las anteriores, en la época de Trujillo, no establece los niveles de penalidades que corresponde a la violación a esa ley. Aunque en el presupuesto participativo hay un articulado que establece que cuando la gestión municipal viola el presupuesto participativo es pasivo de ser sometido a la acción de la justicia con sanciones que pudiesen llegar hasta 1 año o más de cárcel. A pesar de eso, la manera como establece el articulado de ese dispositivo no es claro. Y consecuencia, ellos evaden como lo están haciendo. El actual síndico de Santiago, ¿cómo se llama el muchacho Abel Martínez, que se llama. Él ha violado de manera reiterada. Usted sabe muy bien. Usted sabe muy bien el nombre de él. No, él ha violado de manera reiterada esa ley en lo referente al presupuesto participativo. El presupuesto general y participativo, vamos a terminar el año. Se aprobó un monto de unos 60 millones de pesos o 40 millones de pesos para pagar prestaciones. Nadie sabe dónde está ese dinero. No, es que él ha hecho lo que le ha dado la gana. Él ha dirigido con verdadero estilo autocrático, dictatorial, el ayuntamiento. Claro, tiene unos borregos, tiene una serie de regidores que forman parte de ese andamiaje y en consecuencia no son capaces, porque están directamente vinculados al manejo inadecuado, no transparentado de Abel, que le toleran eso. Si hubiese un consejo de regidores con responsabilidad y compromiso con la nación, Abel no estuviera ahí. Publicidad, hermano. Vamos a la publicidad, ya volvemos. El hermano Domingo de la Cruz del colectivo Marcha Verde está con nosotros en el café de Diario 55. Somos Super TV 55, el canal de todos. ¿Programaron ustedes ya en esta reunión, hermano, la agenda programática, la agenda a seguir para este 2020 o estaban pasando revista a lo ocurrido en el que recién ya termina? Sí, hicimos un diagnóstico de la situación, de la coyuntura nacional, ¿verdad? Y sobre esa base establecimos los ejes fundamentales que guían el actual proceso y cómo orientar programáticamente lo que hemos denominado el plan del primer semestre del próximo año. Y entre los elementos fundamentales de ese plan está el seguir desvinculado de compromisos con candidatos y partidos. Es decir, Marcha Verde no apoya a ningún candidato ni a ningún partido. Que la población tome la decisión. Arreciar
es el término más apropiado, nuestra denuncia de los corruptos, con evidencia. Es decir, ya tenemos un cuerpo de abogados que está instrumentando el expediente y ya comenzamos. A Gonzalo le instrumentamos un expediente la semana pasada, referido al caso de la denuncia de Alicia y el equipo de investigación de periodistas internacionales, lo mismo que a los 11,000 millones de pesos que él tiene que explicar adecuadamente cómo fue ese proceso de inversión en asfalto y demás. O sea, alrededor de esos dos elementos ya hay un expediente grueso que fue sometido. Y como eso seguimos entonces en la línea de instrumentar. El otro elemento clave en todo esto es el seguimiento a la Junta Central Electoral. Nosotros tenemos serias preocupaciones con la manera como la Junta viene comportando su accionar. Y decimos esto porque dentro del comportamiento ha habido inestabilidad en decisiones y en reflexiones referido al proceso electoral. E incluso avanza alrededor de cosas que el sector político organizado reclama y que los diferentes sectores han venido reclamando sin solucionar esos asuntos, y sigue como caballo con anteojera, ¿verdad? Sin detenerse. Por ejemplo, nosotros tenemos la auditoría forense con relación a los equipos. El proceso que se ha seguido nos dice que no hay transparente actitud de la Junta referido a ese hecho. No se observa una voluntad porque ese elemento quede claro a partir de las experiencias que aportó la primaria anterior. Entonces, todo parece indicar que iremos en febrero al proceso electoral municipal sin haber tenido claridad acerca de esos aparatos que se van a utilizar, en especial el manejo de su programa, los software, como dicen ustedes, y de qué manera ese programa está o no en capacidad de hacer desvío inadecuado, que entiéndase, acciones de corrupción, pero no sabemos alrededor de eso. Y la Junta primero da un paso y nombra, llega a un acuerdo con una compañía en la que está involucrado el Estado, funcionarios y empleados que tienen que ver con el gobierno. Segundo, una compañía que incluso tuvo problemas legales por manejo inadecuado de ese tipo de cosas. La suerte que ante la presión desaparece el contrato por acuerdo de las partes. Y llaman incluso a la OEA, la desacreditada OEA, para que haga el estudio forense. Y después que la OEA dice que sí, sale huyendo y dice que no va a poder hacer eso. En definitiva, ya estamos apenas de menos de 2 meses ya para el proceso y todavía eso no se ha hecho. Incluso la Junta ha dicho que ya no hay tiempo. Entonces, vamos a ir a ciega a utilizar unos aparatos sobre lo que no conocemos, y eso no le da seguridad al proceso. Pero aún más, la Junta dice que se va a aplicar a utilizar esto si el 100%, a lo que llamaron consenso, lo aprueba. Hay diferencia y como quiera va. La Junta dice que vamos a aplicar el problema del conteo manual, pero hace una discriminación de eso y selecciona localidades específicas. 17. El resto, el resto entonces va por la máquina. Adiós, cachucha, pero por ahí puede haber iguales niveles de manejo inadecuados. O sea, pero a eso se suma que ahora nos asaltan esta semana, que se va a utilizar un sistema móvil de monitoreo y del proceso contable. O sea, toda una serie de situaciones que realmente son preocupantes. Lo mismo ocurre, hay una protesta de varios partidos o movimientos acerca del orden de las organizaciones en la boleta. Es porque no se está consultando, se están adoptando medidas que afectan al colectivo, se adoptan decisiones y después hay situaciones. Todo ello nos dice a nosotros
que el proceso de la Junta Central Electoral tenemos que seguirlo viendo con detenimiento. Que si no hay los niveles de confiabilidad que necesitamos como para creer que los resultados que nos informen son veraces, entonces estamos hablando de que se está poniendo en peligro la paz de la sociedad, porque de alguna manera tendremos ruidos que quizás cuál pudiese ser la magnitud de esos acontecimientos. Si en las próximas elecciones municipales aparecen los vicios que parece, valga la redundancia, se produjeron en la primaria, entonces, ¿qué va a ocurrir en las elecciones presidencial y congresual? ¿Cómo dicen ustedes? Congresual. Congresual. Ante esa situación, no preocupa el asunto de la Junta Central Electoral. No preocupa el manejo del proceso. No preocupa la actitud que se está provocando de crear una situación delicada en el país. Porque si resultare que los resultados que se informen no son creíbles, en especial no son evidenciados como reales, no sabemos cuál puede ser el escenario en el que nos veamos envueltos innecesariamente. Conocemos que por parte de los corruptos hay una desesperación, fundamentalmente en los que están en el poder. Hay una desesperación por mantenerse en el poder como una manera de asegurar la impunidad, y que en consecuencia son capaces de cualquier cosa. También sabemos que hay una franja de la población que no está dispuesta a aceptar lo que le dé la gana. Aunque el que se cree ganado en las encuestas, hermano, y pierde, alega que hubo fraude. Eso es normal, siempre el pataleo, eso es normal, pero el asunto sigue siendo las evidencias. O sea, si el árbitro, yo creo en el árbitro, y creo que el árbitro es honesto, por lo menos transparente, y tiene mecanismo de demostrar cómo hizo la cosa. Cuando informe el árbitro y evidencia eso, nadie puede patalear. Ahora, ¿cuándo hay razón para el pataleo? Cuando es oscuro el proceso, cuando se presta a interpretaciones inadecuadas, cuando usted da indicios de manejo incorrecto. Por ejemplo, ahora mismo se está dando indicios de manejo incorrecto. Entonces, todo ello apunta a que yo no... ¿Por qué yo tengo que creer en ese árbitro al final? O sea, esa es una preocupación seria que tenemos nosotros, y que llamamos a los diferentes sectores de la sociedad política a que vean el asunto y a que tomen las decisiones o medidas pertinentes, porque la paz de la nación está por encima de todas las cosas. Tenemos que ir a la publicidad, Domingo, para que entonces hablemos un poco de lo que hace referencia, que es uno de los cuerpos del delito, Punta Catalina, y que el presidente dice como la pobre Punta Catalina la han desacreditado tanto. Una señora tan seria como doña Catalina, y anda su nombre rodando por la culeta. Sí, en especial porque la violaron. Publicidad, ya volvemos. Hermano Domingo de la Cruz, colectivo Marcha Verde, el compañero aquí muy interesado en Punta Catalina y todo lo que ha estado pasando. Habla un poco de Punta Catalina. Esa muchachita. Bueno, todos sabemos todo el proceso. Y los amigos televidentes y amigas ya saben cómo ocurrió todo lo correspondiente a la adjudicación de la obra, ¿verdad? Que ya por ahí comenzó el asunto no transparentado, para no decir corrupto, ¿verdad? Se le adjudica ese contrato a Odebrecht en situaciones muy forzadas. Es un concurso internacional, participan varias empresas, al final se quedan 3, Odebrecht no logra el puntaje necesario, pero se descarta a la que pudo habérsela adjudicado, que fue la China, y en tercer lugar había una empresa norteamericana. Al final había que justificarlo porque había un compromiso con Odebrecht. Ya se sabe, según Temístocles Montaz, según que ya Odebrecht se había comprometido, o el gobierno se había comprometido con Odebrecht por el financiamiento que hizo la campaña del 2016, lo que implica que había que darle la obra a Odebrecht. Y en ese,
En esa situación se crea un muñeco a lo que llamaron un simulador virtual. Sí, virtual, sí. Un competidor virtual. Un competidor virtual. Una figura increíble, increíble. Eso entre Daguajer y todo ese tipo de gente. Crean esa figura y sobre esa base hacen que esa figura inventada sea la que compita con Odebrecht para adjudicarle la obra. Se le adjudica la obra y tenemos a Odebrecht al frente de la obra. ¿Qué ocurre finalmente? Bueno, ¿cómo se llama la obra? que al final Odebrecht violenta el compromiso pactado en el contrato, que es buscar el financiamiento para hacer la obra. No que violenta, sino que al descubrirse a nivel internacional en la mafia que representa Odebrecht, ningún banco financia. Y entonces, violentando esa disposición y violentando fundamentalmente las especificaciones técnicas de ese contrato, el Estado entonces quien tiene que manejar el financiamiento de la campaña y nos lo sacan de los bolsillos e inventan una serie de subterfugios de préstamos internacionales para esto. Al final tenemos que la obra ni está terminada, ni ha cumplido con las especificaciones técnicas correspondientes, lo que lleva ya de la obra, porque ha habido 6 intentos de lanzar la obra. Está como el carro de un amigo mío que cuando sale siempre hay que irlo a remolcar. Bueno, entonces frente a esa situación se suma el hecho más grave, que es una obra desfasada, que no corresponde a las exigencias del medio ambiente nacional e internacional, que es el carbón ya está definitivamente prohibido a nivel mundial, y sin embargo nosotros nos embarcamos en una planta al carbón que producirá unos pasivos, unos desechos que no sabemos a dónde los vamos a meter, como está ocurriendo en otros países, que hay barcos que andan para arriba y para abajo con esa ceniza y nadie la quiere. Domingo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Domingo de la Cruz, el hermano, como lo conocemos, estuvo con nosotros en el día de hoy tratando todos estos temas referentes a Marcha Verde, la participación de la ciudadanía y otros temas. Así que gracias a él por haber estado aquí con nosotros. A ustedes, como siempre, las gracias en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el estelar equipo que detrás de cámara trabaja para que ustedes reciban el mejor de los programas que se producen en este país para todo el mundo. Gracias, buen día, nos encontramos mañana. Bye bye.